Ya, buenas tardes, profesora. En esta oportunidad voy a pasar con la explicación de mi circuito. Ya, definición del problema y objetivos. Identificar un problema técnico que el circuito resolverá. El propósito del circuito eléctrico es resolver el desafío de medir y calcular con precisión las principales magnitudes eléctricas dentro de un circuito resistivo, tales como el voltaje en los nodos, la corriente en las ramas del circuito y la potencia consumida por los resistores. Este tipo de medición es esencial para comprender el comportamiento de los circuitos eléctricos, ya que permite analizar cómo se distribuye la energía, cómo fluye la corriente y qué cantidad de energía se disipa en los componentes resistivos. Estas mediciones son fundamentales en una variedad de aplicaciones tecnológicas y de ingeniería, tales como el diseño de circuitos electrónicos, el sistema de energía renovable y la optimización del consumo de energía en dispositivos eléctricos. Al realizar estas mediciones, los estudiantes y profesionales pueden verificar si los valores calculados coinciden con los valores prácticos, lo que permite evaluar la eficiencia y el rendimiento del circuito. Plantea los objetivos claros y medibles. Diseñar un circuito eléctrico sencillo que contenga resistores, fuentes de voltaje y herramientas de medición como multímetros y amperímetros. Este circuito será capaz de calcular el voltaje en los nodos y proporcionará un análisis completo de la distribución de voltaje a lo largo de las diferentes partes del circuito. Calcular la corriente que fluye a través de cada resistor en el circuito utilizando la ley de Ohm. Calcular la potencia consumida por cada resistor en el circuito mediante la fórmula de potencia. Simular el circuito en Proteus para validar los resultados obtenidos a través del análisis teórico. En la simulación se medirá el voltaje en los nodos, la corriente en las ramas y la potencia en los resistores, para asegurarse de que el comportamiento del circuito simulado coincida con los cálculos teóricos. La simulación permitirá detectar posibles errores en el diseño y realizar ajustes en el circuito antes de la implementación real. Marco teórico. Bueno, en este caso vendría a ser un texto relacionado, por ejemplo, qué es un circuito, su definición. Después hablo un poco de la teoría del teorema de Kirchhoff, qué es y, por ejemplo, en qué se divide. Después, otro principio clave es la ecuación de potencia que hablo. P es igual a I por B, que vendría a ser potencia es igual a intensidad de corriente por voltaje. Después, finalmente, el análisis de los circuitos también involucra la comprensión de teoría de redes eléctricas, que estudia la interconexión de componentes, cómo se distribuyen las magnitudes eléctricas a través de la red. Explicar las bases científicas y técnicas que sustenten el diseño. Bueno, esto también vendría a ser teoría. Ya, la parte 3, diseño del circuito. Ya, para realizar el diseño esquemático del circuito justificando la selección de componentes. Primero una fuente de voltaje, fuente DC de 12 voltios, luego un resistor de 1K, otro resistor de 2K, un amperímetro, medición de corriente que pueda medir de 0 a 10 amperios, el voltímetro para la medición de voltaje que pueda de 0 a 20 voltios, y otro resistor que tenga 3K, o sea 3000 ohms. El programa Proteus para la simulación, el software tiene que ser la versión 8. Ya, a ver. El esquema 3D del circuito, que en este caso está en el texto. A ver, a ver, a ver. La simulación. La simulación, simular el circuito utilizando el software especializado, Proteus, en mi caso. Una vez instalado el programa, se procede a ejecutarlo. Aparecerá una pantalla inicial en la cual se debe seleccionar la opción ISIS, que es el programa destinado al diseño y simulación del circuito. Al seleccionar la opción ISIS se abrirá el área de trabajo donde se diseñará el circuito. Luego se debe ir a la opción Device y hacer clic en el icono que tiene una P, como se muestra en la imagen. A continuación aparecerá una ventana donde se escribirán las palabras RES en el campo Keywords y hacer clic en OK. Esto permitirá acceder a las resistencias para su uso en el diseño.
Luego se procederá a colocar las resistencias. Para ello se debe seleccionar la opción Res que se localizó previamente, hacer clic en ella y mover el puntero al área de trabajo. Al dar doble clic dentro del área, se agregarán las resistencias que se van a utilizar, repitiendo este proceso con el doble clic, tal como se muestra en la imagen. A ver, después de haber completado el paso anterior, se debe seguir los mismos procedimientos que se utilizaron para colocar las resistencias, completando así una parte del circuito. Documentar los resultados obtenidos y comparar con los cálculos teóricos. Cálculo de voltaje en todos los nodos utilizando la ley de Kirchhoff. Para realizar estos cálculos se aplica la ley de nodos de Kirchhoff, eligiendo un punto de referencia que sea adecuado, generalmente en un lugar con varias conexiones. En la ilustración 12 se puede observar que el punto de referencia seleccionado es el nodo 11, aunque también se podría haber optado por el nodo 4. Cálculo del voltaje en el nodo 1. Para calcular V1 se debe formular una ecuación que considere los voltajes circundantes al nodo, teniendo en cuenta los valores de la resistencia. Sin embargo, dado que el nodo 1 está cerca de una fuente de voltaje, se considera un supernodo. En este caso también se debe tomar en cuenta los voltajes alrededor del nodo 2. Usando la ilustración 13 como referencia se puede establecer la siguiente ecuación. A ver. Pues acá cálculo del voltaje en el nodo 2, que también está su fórmula, que está en el texto. Cálculo del nodo 3, que también tiene su fórmula, que también está en el texto. Ya, a ver. Resultados de la ecuación. Cuando la resistencia a calcular está junto al nodo de referencia, nodo 11, el valor del voltaje de este nodo se considera igual a 0. Así se procede a calcular el voltaje de todas las resistencias del circuito, obteniendo los valores como resultados. A ver, acá por ejemplo también observamos una tabla 1, valores del circuito real, eh, tabla 2, valores del circuito simulado, que tienen que coincidir. Implementación práctica, construir el circuito físicamente teniendo el diseño. Bueno, acá también les he puesto unas imágenes de cómo se vería el circuito. A ver. Paso 1. Corte del cable sólido número 14 en varias piezas. Formación de la estructura del circuito, soldado de las piezas, instalación de resistencias, montaje de las fuentes de voltaje, visualización del circuito terminado. Y, a ver, esta es una imagen física de cómo quedaría. Bueno, en este caso, en mi trabajo está, lo he puesto como evidencia. Documentar el proceso con fotografías. Acá también podemos ver algunos valores que he medido y como evidencia también lo he puesto del multímetro de los voltajes. Por ejemplo, acá está el voltaje 1, V1 hasta el voltaje 14. A ver, después pruebas y validación. Realizar las pruebas del circuito implementado. Documentar resultados y compararlos con los objetivos. Ya, análisis de resultados y conclusiones. Evaluar si el circuito cumple con los objetivos planteados. Profesora, todos los cálculos, los cuadritos así, están en mi trabajo. Ya, por eso, por ejemplo, voy a pasarme a los resultados, porque si no el tiempo me va a ganar. En este proyecto se busca construir un circuito eléctrico 3D funcional utilizando cable de resistencias y fuentes de voltaje. Después de completar la construcción, se llevaron a cabo las pruebas iniciales y finales del circuito. A continuación se detallan los resultados obtenidos. Funcionamiento del circuito. El circuito cumple con el objetivo principal de transmitir energía desde las fuentes de voltaje a través de las resistencias con una conducción eficiente. Instalación de componentes. Las resistencias se instalaron correctamente en sus aberturas y las fuentes de voltaje fueron colocadas en las ramas adecuadas. Revisión de seguridad. Las pruebas de seguridad que incluyeron la verificación de conexiones y el control de cortocircuito confirmaron que el circuito era seguro para su funcionamiento. No se observaron riesgos de sobrecalentamiento ni fallos eléctricos. Reflexión sobre las posibles lecciones.
A pesar de que el circuito cumplió con los objetivos planteados, siempre existen oportunidades para mejorar el diseño y la ejecución de un proyecto como este. A continuación, eso sería todo, profesor. Ya.